El precandidato Miguel Uribe continúa en máxima gravedad, según último parte médico. El estado del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa sin cambios y en máxima gravedad, señaló este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado por las heridas sufridas el 7 de junio en un atentado. Según nuevo parte médico sobre Uribe Turbay, de 39 años, persiste su condición clínica de máxima gravedad con pronóstico reservado. El paciente continúa en la unidad de cuidados intensivos con manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico, agregó la Santa Fe en el comunicado. El político del Partido Centro Democrático fue sometido el lunes a 2 cirugías en la cabeza, la segunda de ellas de emergencia tras detectarse que tenía un sangrado intracerebral agudo. Después de la segunda intervención, el centro médico informó en la tarde de ayer lunes 16 de junio que el paciente salió de cirugía y su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. De manera que este es el último parte oficial que tenemos de la Fundación Santa Fe, 17 de junio de 2025. No hemos tenido ninguna actualización. Hay uno por ahí que es de cualquier detractor por ahí de las huestes petristas o no, pero nada tiene de verídico ese último parte que está por ahí rondando. Aumenta desaprobación del presidente Gustavo Petro según encuesta Inbamer. Ahora no es que vayan a salir los señores del gobierno a decir que en esta encuesta no se puede confiar, porque las últimas dos encuestas Inbamer en las que la desaprobación de Gustavo Petro no aumentó, esas sí las compartieron ellos como si fueran encuestas oficiales. Entonces aquí se sigue dando el fenómeno del cherry picking. Cuando me conviene, entonces lo cito y cuando no me conviene, entonces hablo mal de. Y esa no puede ser la actitud que se asuma, al menos no por parte de personas serias. Medellín y Bucaramanga son las ciudades en las que hay un mayor porcentaje de desaprobación en la gestión del presidente Petro en comparación con otros municipios. La más reciente encuesta Inbamer Poll evidenció que aumentó la desaprobación del presidente Gustavo Petro. Vale enfatizar que fueron 1.400 encuestas realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años de diferentes niveles socioeconómicos de varias ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. ¿Cómo está la aprobación del presidente? Se le preguntó a los encuestados en general: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? A lo que el 64% de los colombianos respondieron que desaprueban su gestión, mientras solo el 29% lo aprueba. Esto representa un aumento en la desaprobación, pues en abril de 2025 esta misma encuesta evidenció una desaprobación del 57 y una aprobación del 37. Recuerden ustedes que esta última encuesta de abril, que evidenciaba una aprobación del 37, la compartieron los señores del gobierno, ellos muy orgullosos y muy contentos. Ahora vamos a ver cuántos bulos van a sacarle a esta nueva encuesta. En ese sentido, la encuesta también entrega resultados sobre la percepción en las ciudades donde se realizó esta medición. Medellín y Bucaramanga son las ciudades en las que hay un mayor porcentaje de desaprobación en la gestión del presidente Petro, 81 y 72% respectivamente, en comparación con las otras. En Bogotá la desaprobación está en el 64%. En Barranquilla se ubican 57%, en Cali 51% y en Cartagena 50%. Este estudio también muestra que los rangos de edad donde el presidente Petro tiene mayor desaprobación es el de 35 a 49 años presente, 50 años o más con el 70 y el 69% respectivamente. Mientras que en los jóvenes de 18 a 24 años la desaprobación llega a 49% y entre los jóvenes de 25 a 34 se ubica en el 61%. En ambos casos sigue siendo muy alta.
En el caso del estrato socioeconómico, el porcentaje más alto de desaprobación está en el 75% en los estratos 4, 5 y 6, en contraste con el 22% de aprobación. En el estrato 3 se encuentra en el 63% y una aprobación del 30%. Por último, en los estratos 1 y 2 la desaprobación está en el 62% y la aprobación en 30%. Observen ustedes que en realidad y en general en todos los estratos la desaprobación está muy alta, independientemente de si son estratos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Les repito, en los estratos, por ejemplo, 4, 5 y 6, la desaprobación está en el 75%. Ojalá llegue en todos los estratos a ese mismo nivel. Luego, en los estratos, en el estrato 3 se encuentra en el 63%. Sigue siendo una desaprobación muy alta, lo que indica entonces que la aprobación podría estar rondando por ahí por el 30%. Y en los estratos 1 y 2, donde se supone, según los discursos de Petro, que tendría una aprobación altísima, pues vemos que tiene una desaprobación del 62%. Es decir, hay una diferencia del 1% entre el estrato 3 con los estratos 1 y 2. Y hay una diferencia del 13% entre los estratos 1 y 2 y los estratos 4, 5 y 6. En general, podríamos decir que al presidente no le va nada bien, ni siquiera en sus propias huestes. Fiscalía pide prisión para alias Gabriela, implicada en atentado contra Miguel Uribe Turbay. La joven de 19 años fue detenida luego de que las autoridades la señalaran por su presunta participación directa en la logística del ataque contra Miguel Uribe Turbay. La fiscalía solicitó medida de aseguramiento en prisión contra Caterine Martínez, alias Gabriela, por su presunta participación en este atentado en audiencia reservada. El ente investigador también pidió que por motivos de seguridad sea recluida en el búnker de la fiscalía. La diligencia se reanudará esta tarde con la decisión que tome el juez de control de garantías. Caterine Andrea Martínez, conocida con el alias de Gabriela, es la tercera persona capturada en el caso que investiga el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. La joven de 19 años fue detenida en Bogotá luego de que las autoridades la señalaran por presunta participación directa en la logística del ataque ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de la capital. De acuerdo con la investigación, alias Gabriel habría sido la persona que le entregó el arma al menor de 14 años que disparó contra el congresista durante el acto público. Además, los informes judiciales apuntan a que la joven se dedicaba a la venta de contenido para adultos a través de plataformas digitales. La historia judicial de Caterine Andrea Martínez no es reciente. Según registros en poder de las autoridades, figura como indiciada desde mayo de 2022 por el delito de lesiones personales. Un mes después fue víctima de hurto y nuevamente en junio de ese mismo año fue reportada como víctima de una agresión. En 2025 ya tenía un proceso abierto por daño en bien ajeno, tras ser capturada en flagrancia. Aunque su entorno sigue siendo materia de verificación, los investigadores creen que Martínez tendría una relación sentimental con alias El Costeño, señalado de ser el cabecilla de la red sicarial que estaría detrás del atentado contra Uribe. Con su captura, ya son 3 las personas detenidas por su presunta participación en este caso que conmocionó al país. Las autoridades continúan avanzando en la identificación de otros posibles implicados y en la confirmación de si detrás del ataque existe una estructura criminal de mayor alcance. Nótese que de momento todos los capturados o los que han sido mencionados en este horroroso atentado son bastante jóvenes. Esto ya nos dice mucho, pero el hecho de que sean jóvenes, digamos que sorprende, pero lo que más sorprende no es la edad, sino que ya tengan antecedentes. Inclusive quien ejecutó la operación con tan solo 14 años,
ya tiene antecedentes. Eso es lo que verdaderamente no. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le pedirá al registrador que realice la consulta popular el 7 de agosto o corre el riesgo de un prevaricato. Hoy el señor registrador ya notificó al país de que no realizará la consulta popular el 7 de agosto por dos razones. La primera, porque va a esperar a que sean los jueces los que se pronuncien. Y la segunda, porque necesita como mínimo 3 meses para poderla realizar. En eso estamos. De manera que ahora lo que vemos, después de que se haya pronunciado el registrador, lo que vemos es al gobierno intimidando y amenazando al registrador. El señor Montealegre, ministro de Justicia, aquí vemos que le está diciendo que o hace la consulta o corre el riesgo de un prevaricato. Prevaricato, el riesgo que están corriendo todos los ministros que él puso a firmar y él convenientemente no firmó. Ahí es donde hay un riesgo de prevaricato. Primero. Y segundo, el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, ya se refirió al registrador como un organizador de rifas y espectáculos. Hágame el favor, así se refieren ellos a los altos cargos del Estado cuando estos no aplauden como focas. En esto estamos. Entonces vamos a profundizar aquí. El alto funcionario lo hará a través de una carta que enviará en los próximos minutos al registrador. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dirigirá una carta al registrador Hernán Penagos donde le pedirá que realice la consulta el 7 de agosto. De lo contrario, le advertirá que corre el riesgo de un prevaricato por omisión. El punto de partida de Montealegre es que el control constitucional del decreto presidencial es posterior, como lo dijo la misma Corte Constitucional y quedó consignado en la página 25 del decreto 639 que convoca la consulta popular. Aquí lo primero es que hay que aclarar que la Corte ya se pronunció en el sentido que estaría contemplando la posibilidad de hacer control constitucional a este decreto previo. Por una simple razón, porque si se hace a posteriori, se haría después de que el país se gaste los 750.000 millones de pesos que se están queriendo gastar en esta consulta simplemente para hacer campaña. No es porque quieran una reforma laboral. La reforma laboral a esta hora se está discutiendo en el Congreso. A esta hora la reforma laboral se está discutiendo en el Senado y faltan solo unos artículos para ser aprobada. De manera que no quieren una reforma laboral. Lo que quieren es gastarse esos 750.000 millones de pesos para poder tener un patente de corcho para hacer campaña. Y en ese sentido la Corte dijo, nos vamos a pronunciar, hacer control previo, porque así se podría evitar que se gasten esos 750.000 millones de pesos. Luego, la jugadita del gobierno, los que siempre criticaron las jugaditas, la jugadita de ellos en esta ocasión es que la Corte haga control posterior, porque pues ya después de haber hecho campaña, ya después de haber votado, ya después de haber hecho la consulta y de haberse gastado los 750.000 millones de pesos, pues qué más da que la Corte salga a decir que eso no tiene efecto y que todos teníamos razón y no la podían decretar de la manera dictatorial que la están decretando. Asimismo, sería algo muy parecido a lo que acaba de pasar con Armando Benedetti en días previos, que salió un fallo en el que se decreta ilegal el nombramiento de él como embajador ante la FAO, pero ya para qué. Si ya Armando Benedetti renunció a esa embajada y ahora es ministro del Interior. ¿Ya para qué? Lo vergonzoso es que haya salido Benedetti a decir que si él con la experiencia en el Congreso no se le homologa como si hubiera hecho un posgrado, pues entonces que estamos en la olla. Pues sí, estamos en la olla. Porque no se puede homologar la experiencia como congresista al nivel de un posgrado. Se acabó la discusión. Lastimosamente en el Congreso de Colombia tenemos muchos que ni siquiera son profesionales. Si acaso terminaron el bachillerato, es que ser congresista es muy fácil. Para ser congresista lo único que se necesitan son unos votos y un aval de un partido político, no es más. Entonces ahora no me vayan a decir a mí que porque son congresistas y acumulan unos años de experiencia, entonces ya tienen un derecho
a un título de posgrado. Háganme el favor. Pero bueno, continuemos aquí. Según el ministro, es imperativo el cumplimiento de sus funciones constitucionales. De lo contrario, sí habría ruptura institucional. Tenemos claro que el señor Montealegre llegó a este Ministerio de Justicia a forzar a funcionarios públicos a que cometan o a que hagan lo que ellos dicen, así estén prevaricando. Eso está claro. En la misiva, Montalegre dirá que hay razones jurídicas que se encuentran en la motivación del decreto presidencial que son suficientes y constituyen un título jurídico para actuar sin temor o dudas de incurrir en una actuación ilegal. A los señores del Ejecutivo hay que dejarles claro que ellos no son el Poder Judicial, ellos son el Poder Ejecutivo. Y a los que se le tiene que hacer caso es a lo que diga el Poder Judicial. Se acaba la discusión, es que la registraduría es independiente al Ejecutivo. Aquí no hay más. Ni el presidente ni el ministro de Justicia tienen por qué estar dándole órdenes al registrador nacional. Hablo comillas, lo ilegal es no actuar, eso sí es anarquía constitucional, enfatizará el ministro de Justicia. A juicio del exfiscal general, no es un tema que se pueda someter a actuaciones administrativas que pretenden establecer posturas de diferentes organismos. Posturas que no aportan más que opiniones y máximos conceptos no vinculantes, como los de la sala de consulta del Consejo de Estado. Montealegre también le dirá a Penagos que el nutrido debate jurídico en diferentes instituciones no es razón para detener su actuación. Tampoco es una catástrofe institucional o un hecho inédito. Es un signo de una democracia sana que canaliza sus desacuerdos a través de vías institucionales que permiten diferentes puntos de vista. Está claro que el gobierno quiere consulta, como lo dijeron ellos en muchos casos, sí o sí. La consulta va porque va. Así en estos momentos la reforma laboral esté quedando aprobada. La consulta va porque va. El registrador Hernán Penagos argumentó, entre otras razones, el alto costo de la consulta popular que, según sus estimativos, podría superar, oiga bien, superar los 750.000 millones de pesos. Abro comillas. El costo no puede ser razón para no implementar un procedimiento. El registrador Hernán Penagos dice que esta consulta cuesta 750.000 millones. La anticorrupción de Claudia López costó más de 310.000 millones de pesos y no prosperó. Pero eso no indica que no debiera seguirse el trámite, expresará. O sea, ¿alguien está leyendo al ministro de Justicia? Esta vale 750.000 y de Claudia López en otro momento, en un momento en el que el Estado no estaba desfinanciado y no se había violado la regla fiscal, esa valió menos de la mitad de lo que está costando esta y el señor dice que entonces son comparables en términos de costo. Aquí lo que tenemos es a un ejecutivo indolente, no les duele, no les duele el fisco, porque claro, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y rematará. La supuesta insuficiencia de tiempo tampoco puede ser razón admisible, pues los términos concuerdan con lo previsto en la ley y siempre pueden adoptarse planes de contingencia. Eso es ya de competencia del registrador. Hernán Penagos dijo que menos de 55 días es poco tiempo para convocar a una consulta popular, porque ese mecanismo democrático se realiza como una elección normal y requiere más de 3 meses de planeación. Eduardo Montealegre enviará su carta a Hernán Penagos en lo que resta de este martes 17 de junio, y es que el registrador le informó al país que no acatará, al menos de momento, el decreto presidencial con el que Gustavo Petro y sus ministros le solicitan que convoque a votaciones este 7 de agosto para adelantar su consulta popular. El jefe de la entidad electoral informó que prefiere esperar a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado decidan la suerte jurídica de varias demandas contra el decretazo para poder, eventualmente, poner en marcha la consulta. Justicia argentina concede arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus 2 gobiernos. Un tribunal de Buenos Aires ha concedido este martes arresto domiciliario a la expresidenta argentina, a pesar de la postura de los fiscales que habían pedido que la condena de 6 años de prisión por la causa vialidad la cumpliera en la cárcel.
Así ha resuelto disponer la detención de Fernández bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena impuesta en esta causa, según el fallo tribunal presidido por el juez Jorge Gorini. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 ha fallado que la expresidenta permanezca en el domicilio fijado y abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica. El magistrado ha notificado su decisión de forma telemática con el objetivo de evitar que encabece la marcha organizada por el kirchnerismo a la localidad de Comodoro, donde debía presentarse este miércoles. Horas antes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron que la también ex primera dama fuera condenada a 12 años en vez de 6, se pronunciaron en contra del arresto domiciliario, argumentando que esta medida es excepcional y que no padece ningún problema de salud para concederle este beneficio. La defensa de Cristina para solicitar el arresto domiciliario se apoyó en la edad de la expresidente, 72 años, y en que es obligación del Estado velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo. También recordaron que sufrió un intento de magnicidio. Cristina fue condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus 2 gobiernos. La expresidente, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial. El mismo discursito de Daniel Quintero, el mismo discurso de Nicolás Petro y el mismo discurso de todos los demás. Todos los que son de izquierda y se ven en problemas con la justicia, terminan que es una persecución. ¿No les parece demasiado para ser casualidad? A mí sí, a mí la verdad es que sí. España y Colombia, 2 gobiernos, una misma deriva hacia la impunidad. Cuando el poder se blinda, la democracia se fractura. Muy bien, la historia se repite, no como tragedia y luego como farsa, sino como síntoma de un mismo deterioro. Desde Madrid hasta Bogotá, se reproduce un patrón político que convierte a los gobiernos en estructuras defensivas, más preocupadas por blindar al líder y su círculo que por garantizar el funcionamiento autónomo de las instituciones. Pedro Sánchez, quien hace apenas unos años exigía la dimisión de su antecesor por una citación judicial, se encuentra ahora cercado por investigaciones que alcanzan a su esposa, a su hermano y varios de sus colaboradores más cercanos. La decencia, bandera con la que llegó al poder, ha sido enterrada bajo una montaña de cinismo. No se trata de un caso aislado y mucho menos de una casualidad. Lo que hoy ocurre en España no es sino el reflejo europeo de un modelo de poder que también ha hecho metástasis en América Latina, particularmente en Colombia. Pedro Sánchez y Gustavo Petro comparten algo más que una retórica progresiva. Ambos son operadores de un mismo estilo de gobierno que, tras prometer una renovación moral, se dedica a erosionar sistemáticamente los contrapesos democráticos. Es el populismo vestido de institucionalidad, el poder convertido en un refugio frente a la rendición de cuentas. Contexto español. La estrategia de desmantelamiento democrático. El gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado una ofensiva sin precedentes contra el Estado de Derecho. No se trata de una mera disputa ideológica, sino de una confrontación abierta con los pilares que sostienen la democracia liberal: independencia judicial, libertad de prensa, separación de poderes. La reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, bajo el pretexto de la igualdad de oportunidades, es en realidad un mecanismo burdo para colonizar la justicia con perfiles afines del Ejecutivo. Una justicia dócil, maleable, ideologizada, que deje de ser un contrapeso y se convierta en cómplice. La gravedad del asunto se multiplica al observar cómo el gobierno ha reaccionado ante las investigaciones
que rodean a su entorno. En lugar de cooperar con las autoridades, el Ejecutivo optó por atacar a jueces y fiscales, señalarlos como propagadores de bulos y acusarlos de estar contaminados por un sesgo ideológico. Para los que acaban de llegar, este apartado habla sobre España, no sobre Colombia, aunque yo sé que parece que estuviéramos hablando de lo mismo. La respuesta no fue institucional, sino propagandística. 5 días de silencio, una carta pública plagada de sentimentalismo y una vuelta calculada al ruedo político con una agenda destinada a socavar lo poco que aún queda de autonomía institucional. El mensaje fue claro: la ley debe adaptarse al poder y no al revés. El caso del fiscal general, procesado por filtrar información para dañar a una adversaria política, representa una radiografía perfecta del deterioro. Quien debiera ser garante de la legalidad se convierte en ejecutor de una vendetta periodística. Y mientras las asociaciones de jueces y fiscales claman por la defensa del orden constitucional, el gobierno los ignora o peor aún, los difama. La justicia estorba, por tanto debe ser silenciada, domesticada o simplemente sustituida por una narrativa que justifique lo injustificable. No estamos ante un conflicto político común, sino ante una mutación institucional que amenaza con convertir a España en una democracia fallida. Paralelismo con Colombia. Petro como gemelo estratégico de Sánchez. Gustavo Petro, al igual que Pedro Sánchez, se presenta como un redentor político, un moralista en un sistema corrupto. Sin embargo, su accionar revela la misma lógica de inmunidad disfrazada de transformación. En Colombia, las reformas impulsadas por el petrismo han tenido un objetivo recurrente: debilitar los organismos de control, presionar a la Corte Constitucional, consolidar el poder en la figura presidencial y legitimar mediante la movilización callejera decisiones que en el marco de una democracia sólida deberían pasar por el filtro institucional. Petro, como Sánchez, no busca reformar la democracia, sino domesticarla. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando la escribí no había sucedido lo del registrador hoy. También buscan perseguir, acorralar e intimidar al registrador nacional. Ambos líderes entienden el poder no como un mandato con límites, sino como un instrumento de redención personal y política. Donde Sánchez pacta con independentistas y filoterroristas para conservar a la Moncloa, Petro apela al discurso revolucionario para justificar alianzas con sectores radicales y justificar intervenciones institucionales agresivas. En ambos casos, la retórica progresista sirve de coartada para prácticas autoritarias. No gobiernan, se protegen. No representan al pueblo, se amparan en él para avanzar en su blindaje judicial. La impunidad, lejos de ser un efecto colateral, es el eje rector de su praxis gubernamental. Ahora vamos con un análisis político: el populismo como mecanismo de impunidad. El populismo contemporáneo, tanto en España como en Colombia, ha dejado de ser un fenómeno discursivo para convertirse en una maquinaria de captura institucional. No se trata de un populismo de promesas, sino de impunidad operativa, un modelo que utiliza la legalidad para vaciar el Estado de contenido republicano. En nombre del pueblo se clausuran las cortes. En nombre de la justicia social se pisotea la justicia real. Y en nombre de una falsa pluralidad se instala un pensamiento único que condena como antidemocrático todo lo que no encaje con la agenda del Ejecutivo. Pedro Sánchez y Gustavo Petro encarnan esta nueva forma de lumpen de Estado, líderes sin respeto por la institucionalidad, que fingen decencia mientras acumulan poder al margen de la ley. No son reformistas, sino operadores del desmantelamiento. La colonización del sistema judicial en España y la presión sobre las altas cortes en Colombia son dos caras de la misma moneda. El objetivo no es gobernar mejor, sino asegurarse de que nadie los gobierne, ni siquiera la Constitución. En su lógica, la ley es una herramienta si sirve al poder, un obstáculo si lo limita. Ambos gobiernos han demostrado que no basta con invocar la democracia.
La verdadera amenaza no viene de golpes militares ni de revoluciones armadas, sino de la corrosión lenta y metódica del orden constitucional desde dentro. El verdadero populismo no se grita en las plazas, se redactan decretos, se negocian cenas, se filtra a los medios y se imponen las reformas. La diferencia entre un demócrata y un populista no está en las palabras, sino en el respeto o desprecio por los límites. Y tanto Sánchez como Petro han demostrado no tener ninguno. 5 datos curiosos. Miren, el atentado frustrado contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un ambiente de estigmatización sistemática desde el poder. Durante meses el presidente Gustavo Petro mencionó reiteradamente el nombre de Uribe Turbay en sus discursos, asociándolo a la corrupción, al régimen y al pasado que debía ser derrocado y eliminado. La insistencia con la que lo señaló en plazas públicas creó un clima propicio para que actores radicalizados consideraran legítimo atentar contra su vida. Este episodio demuestra cómo el lenguaje oficial puede devenir en violencia política, cuando el líder actúa como agitador más que como jefe de Estado. Segundo, Pedro Sánchez pidió disculpas por el expediente judicial de Santos Cerdán la semana pasada, pero hace apenas 7 años exigía la renuncia de Mariano Rajoy por un caso judicial menor y sin imputación directa, diciendo que el Congreso no estaba para aceptarle disculpas al presidente de gobierno. El actual presidente del gobierno español consideraba en 2018 que la mera citación de Rajoy como testigo ya era razón suficiente para dejar el cargo por dignidad. Hoy, con su entorno judicialmente comprometido, incluido su más estrecho colaborador político, Sánchez ha optado por el silencio institucional y el relativismo ético. Las excusas sustituyen la rendición de cuentas, confirmando el doble rasero con el que opera el poder cuando se aferra a sí mismo como fin último. 3. En Colombia, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha evidenciado una red de corrupción estructural dentro del gobierno Petro, con recursos desviados a políticos aliados y compra de lealtades parlamentarias. Lo que comenzó como una denuncia sobre sobrecostos en carrotanques para La Guajira ha escalado hasta comprometer al círculo más cercano del Ejecutivo, incluyendo a altos funcionarios de la presidencia y a uno de los mejores amigos de Gustavo Petro, al señor Carlos Ramón González. La compra de votos mediante contratos públicos revela que el discurso anticorrupción del petrismo es retórica vacía y que el poder ha replicado e incluso perfeccionado los mismos vicios que prometió erradicar. 4. David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, está siendo investigado por supuestos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencia en el ámbito cultural. A pesar de los intentos del gobierno por minimizar el caso, la instrucción judicial avanza, dejando en evidencia cómo el núcleo familiar del presidente de gobierno también se encuentra bajo el foco de las autoridades. La sombra de los privilegios y las redes clientelares amenaza con ampliarse, mientras el Ejecutivo insiste en blindarse tras narrativas de persecución mediática, desviando la atención pública del fondo del asunto, la confusión creciente entre lo público y lo privado en el poder. 5. Los casos de Nicolás Petro y Begoña Gómez constituyen las dos principales fracturas éticas del discurso moralizante que llevó a Gustavo Petro y a Pedro Sánchez al poder. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, ha sido acusado de recibir dineros irregulares de empresarios a cambio de favores políticos durante la campaña de su padre. En paralelo, Begoña Gómez, esposa de Sánchez, es investigada por posibles influencias indebidas y beneficios personales derivados de su posición. Ambos casos muestran que el relato de regeneración ética promovido por estos líderes no resiste el más mínimo escrutinio. El poder, lejos de purificarlos, los ha exhibido en su más cruda fragilidad.